El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Intermedia. Profesor, Dr. Omar Rodolfo Guerrero Sarcos, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Bienvenidos al Diplomado en Tributación Intermedia. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarcos y en este módulo 5 vamos a comentar respecto al régimen de percepciones del impuesto general a las ventas. Importante señalar que este régimen de percepciones constituye pues un sistema de pago adelantado del IGB a través del cual el agente de percepción, es decir, el vendedor o también la propia autoridad tributaria percibe del importe de una venta o una importación un porcentaje adicional que tendrá que ser cancelado por el cliente o importador, quien no podrá oponerse a dicho cobro. En ese sentido, este escenario del régimen de percepciones está asociado principalmente al vendedor, a aquel que está realizando la venta de un producto inmerso dentro de este ámbito de aplicación del régimen de percepciones. Tendrá que cobrar un monto adicional, incrementar un monto adicional al monto de la factura de venta. El agente de percepción va de la mano con una operación de venta, pero también puede intervenir como agente de percepción la autoridad tributaria. Ello generalmente cuando se realiza la importación de bienes, la importación de productos, en ese sentido actúa como agente de percepción SUNAT, toda vez que al momento de que un contribuyente está realizando la nacionalización de los bienes o los productos, tendrá que pagar un porcentaje como consecuencia de la percepción. Vamos a ver más adelante que las tasas oscilan en 10, 5 y 3.5%. En ese sentido, pues, este régimen de percepciones forma parte de los sistemas administrativos del IGB que tienen como énfasis, pues, tratar de cobrar, recuperar un porcentaje del gravamen, del tributo del IGB de manera inmediata y no esperar hasta la presentación de la declaración jurada mensual para que recién se pueda percibir este gravamen. ¿Cómo funciona este régimen de percepciones? Imaginemos que existe una operación, una factura a razón de un valor 1.000 soles, un IGB de 180 y un precio total de 1.180. Sobre este monto total 1.180 que incluye el IGB, se le va a aplicar el porcentaje del 2%, es decir, 1.180 por 2% asciende a 23.60. En consecuencia, al momento de realizar esta operación, este hecho económico, el vendedor no va a cobrar 1.180, sino 1.180 más el porcentaje de percepción del 2%, ascendente a 23.60. En consecuencia, pues, el monto a cobrar va a ser la suma de 1.203.60. Esta es la idea del régimen de percepciones del IGB que actúa en la operación de venta. En la cobranza, no solamente, reitero, se va a cobrar el valor de la factura más el porcentaje del 2%. En ese sentido, pues, aquí también tendrá que intervenir la presentación de un formulario virtual donde se contemple la presentación de estas percepciones, en este caso el PET 697, venta interna de bienes, y ese monto percibido al contribuyente le sirve para poder aplicarlo en la declaración de su formulario virtual C21. Esa es la idea de este monto de percepciones. Si bien es cierto, como se pregona, este monto no se pierde, sí genera un impacto de carácter financiero. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues, ese monto que se va desembolsando solamente tendrá que ser aplicado en la cancelación pago de los tributos. No obstante, pues, ello también genera un tema de falta de liquidez, inclusive en las empresas, como consecuencia de este monto de las percepciones que se le aplica en cada operación. ¿Cuál es la oportunidad para poder efectuar esta percepción del IGB? El agente de percepción, es decir, el vendedor, así como la autoridad tributaria, va a efectuar esta percepción del IGB en el momento en que se realice el cobro, sea total o parcial. En ese momento nace la obligación para este ámbito de aplicación del régimen de percepciones del impuesto general a las ventas.
Designación y exclusión de los agentes de percepción. Aquí es importante señalar, pues, que similar al tema de los agentes de retención, no quiere decir, pues, cuando una empresa, un negocio visualiza en una publicación que ha sido considerado agente de percepción, pues, genera ello, pues, no solamente un impacto administrativo, también hay un impacto financiero, un impacto tributario, inclusive, si es que esta empresa deja de aplicar la percepción o no cumple con presentar su registro de percepciones del IGB o no cumpla con presentar el PET relacionado con la venta interna asociado a las percepciones. Entonces también genera una consecuencia, un impacto como consecuencia de no poder afrontar de manera diligente estas prerrogativas asociadas con las percepciones. Lejos de ser un beneficio, aparentemente el sentir de los contribuyentes es que le genera mayor trabajo, dotar a una persona específica que se encargue del control, monitoreo de forma secuencial de la correcta aplicación de las percepciones del IGB. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del sistema de percepciones del IGB? Es importante señalar que el régimen de percepciones del IGB no es aplicable a las operaciones de venta de bienes inafectos o exonerados. Las percepciones específicamente se relacionan con operaciones afectas, con operaciones grabadas. En ese sentido, forman parte dentro de su ámbito de aplicación combustibles líquidos, bienes importados de manera definitiva, los bienes incluidos en el apéndice 1 de la ley 29173, las operaciones por las que se emita comprobante de pago, principalmente, ¿no?, el escenario de las bebidas. Es el ámbito de aplicación de este régimen de percepciones del impuesto general a las ventas. Porcentaje de percepción del IGB aplicable en este caso a los combustibles líquidos derivados del petróleo. Aquí la tasa asciende al 1%. 1% sobre el precio de venta, es decir, 1% sobre el monto facturado, monto que incluye el impuesto general a la venta. Se tendrá que cobrar un porcentaje adicional del 1%. Porcentaje de percepción del IGB, en este caso asociado con bienes importados de manera definitiva. ¿Qué nos dice la norma al respecto? Cuando el importador tenga la condición de no habido, no cuente con número de RUC o realice por primera vez una operación y o régimen aduanero, el monto de la percepción asciende al 10%. Importante señalar, pues, que un negocio ostenta la condición de activo habido. Sin embargo, también puede migrar a la condición de no hallado cuando el domicilio no es ubicado y esa condición de no hallado luego migra a la condición de no habido. Bajo la condición de no habido hay un impacto tributario porque no va a ser deducible las operaciones de costo o gasto entregados por un proveedor que tiene tal condición. Sin embargo, para el tema de las percepciones, ellos van a estar afectos a la tasa del 10%. De igual manera, para aquellos negocios que no cuenten con número de RUC o lo realicen por primera vez una operación, también su ámbito de aplicación de percepciones va a ser al 10%. Es decir, sobre la base del valor FOB más flete más seguro es igual al valor CIF. Sobre el valor CIF se le aplican los derechos arancelarios, los derechos aduaneros, y sobre esa base imponible se tendrá que aplicar el IGB y como consecuencia de ello las percepciones del impuesto general a las ventas. La tasa de percepción asciende al 5% cuando enfatizamos que el importador está realizando la nacionalización de bienes usados. Es decir, cuando se hace esa nacionalización de bienes usados, la tasa de percepción va a ascender a razón del 5%. No obstante, cuando el importador no se encuentre en ninguna de estas situaciones, o ya sea la segunda o sucesivas actos de importación, la tasa ascendente va a ser de 3.5%. Entonces, 10%, primera oportunidad, no cuente con número de RUC o bajo la condición de no habido. 5% cuando hablamos de la nacionalización de bienes usados y 3.5 cuando se realiza la segunda o más actos de importación. Porcentaje de percepción del IGB a razón del 2% sobre el precio de venta. Ello principalmente asociado con estos bienes incluidos en el apéndice 1 de esta ley 29.17.3. Esta ley específicamente hace mención pues a la harina, a las bebidas, a la cerveza,
entre otros. Que de alguna manera, pues aquí interviene Backus y Johnson como ejemplo típico al momento de realizar la venta de las bebidas. Ellos van a incrementar un 2% sobre el monto facturado, es decir, sobre el precio de venta que incluye IGB, aplican la tasa del 2%. Ese monto percibido es debidamente informado, declarado por parte de Backus. Sin embargo, pues ese monto de percepción para el contribuyente le sirve para poder imputarlo en la determinación de sus pagos de carácter mensual por concepto del impuesto general a las ventas. Quiere decir que ese monto de las percepciones se aplica en su formulario virtual. Porcentaje de percepción del IGB para aquellas operaciones por las que se emita un comprobante de pago que permita hacer el uso del ejercicio del crédito fiscal y el cliente, en este caso el adquiriente, ostente la condición de agente de percepción. Es decir, es posible realizar esta aplicación de percepciones entre agentes de percepción. Sí, es válido, pero la tasa, en este caso puntual, va a ascender al 0.5%. Es válido la aplicación entre agentes de percepción, pero reitero, la tasa es menor, 0.5%. Devolución de las percepciones no aplicadas. Podrá solicitar la devolución de estas percepciones no aplicadas que consignen en la declaración del IGB siempre que se hubiera mantenido un monto no aplicado por dicho concepto en un plazo no menor de 3 periodos consecutivos. Se puede dar el caso, ¿no?, que un contribuyente, una empresa, pues se le ha aplicado percepciones en sus operaciones, tiene un monto considerable y puede iniciar la tramitación de una devolución. No obstante, cuando hablamos de una solicitud de devolución, ya sea por pagos indebidos, por pagos en exceso, hacemos énfasis a un procedimiento no contencioso tributario, donde no hay controversia, sino lo que se hace es invocar el derecho de petición. En ese sentido, es válido pues que este monto acumulado como consecuencia de las percepciones no aplicadas, se arrastren durante periodos consecutivos. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues la empresa puede tener crédito fiscal o de repente un saldo a favor o quizá un tributo a pagar, pero el tributo a pagar se va aplicando con el monto de las percepciones, con el monto de las retenciones y seguramente va a mantener un monto acumulado. Ese monto acumulado también genera pues un impacto financiero, porque hay la posibilidad de que el contribuyente pueda tramitar la devolución o restitución de estos importes. Sin embargo, pues aquí también entra a tallar que cuando un contribuyente, un negocio, una empresa realiza una tramitación de una solicitud de devolución, generalmente va a estar inmerso a un procedimiento de fiscalización. Es decir, un procedimiento de fiscalización que puede ser definitivo, fiscalización parcial o quizá fiscalización parcial electrónica. En ese sentido, pues cuando estamos inmersos en una fiscalización parcial electrónica principalmente, el contribuyente pues va a ser requerido para que ponga a disposición los elementos probatorios asociados con estas percepciones acumuladas. Muchas veces va a pedir el respaldo documentario del crédito fiscal del IGB. Más allá de las facturas, se tiene que poner a disposición cotizaciones, presupuestos, proformas, órdenes de compra, guías de remisión remitente, guías de remisión transportista, medios de pago, bancarización, entre otros mecanismos que efectivamente acrediten que efectivamente pues ese IGB cuenta con un legajo documentario. Si es que esto no es puesto a disposición por el contribuyente, es posible que la autoridad tributaria desconozca el crédito fiscal y como consecuencia de ello el monto solicitado en devolución finalmente pues sea compensado con la deuda que ha sido determinada por parte de la autoridad tributaria. Expediente electrónico para solicitud de devolución de impuestos. Es importante señalar que a partir del ejercicio 2021 ya es posible realizar la tramitación de la solicitud de devolución de impuestos, todo ello de manera electrónica. Ello tomando en consideración, pues, el sistema integrado del expediente virtual, el CIEF. De alguna forma, pues, la autoridad tributaria ha sido una de las pioneras de tener la gran mayoría de sus procedimientos virtualizados.
Existe el expediente electrónico de fiscalización, el expediente electrónico de acciones inductivas, el expediente electrónico de cobranza coactiva, el expediente electrónico de reclamación y ahora también el expediente electrónico de solicitud de devolución. En consecuencia, pues, este expediente está asociado a esta posibilidad que hoy por hoy ya tienen los contribuyentes de poder solicitar los pagos de impuestos en exceso, así como otros esquemas de reembolso. En ese sentido, pues, esta herramienta, el expediente electrónico para solicitudes de devolución, forma parte, como habíamos establecido, del sistema integrado del expediente virtual, el CIEF, que incluye ya los expedientes de cobranza coactiva, el expediente de fiscalización, cruces de información, de reclamación, entre otros. Entonces, de alguna manera, pues ya la gran mayoría de procedimientos tributarios han sido virtualizados, lo cual que implica que no solamente pues le permite al contribuyente hacer el seguimiento, la trazabilidad de sus operaciones, le permite también al contribuyente pues poder conocer el momento en que ha sido ingresado el expediente, el momento en que este expediente ya ha sido asignado, si es que está a puertas de ser sesionado, entre otros. No obstante, pues también asociado con el tema de pandemia, permite pues evitar estos desplazamientos o traslados innecesarios que pueden surgir como consecuencia de la presentación de este expediente de manera física o de manera presencial. Hoy por hoy, pues, estos expedientes al ser virtualizados evitan desplazamientos, evitan traslados de las personas y todo ello, reitero, aprovechando pues las bondades de este expediente electrónico para que el contribuyente pueda ventilar su derecho. Recuerda que cuando estamos haciendo énfasis a una solicitud de devolución, lo que prima es el derecho de petición, la invocación que hace en este caso un contribuyente cuando detecta que le corresponde y le asiste un derecho en este caso relacionado con su devolución. Este expediente electrónico para solicitud de devolución de impuestos también pues permite presentar solicitudes para la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta, es decir, por renta de trabajo, por renta de capital, así como por la llamada renta de tercera categoría y percepciones del IGB del nuevo RUS. Es importante señalar que este expediente electrónico de solicitudes de devolución va de la mano con la renta de capital, que agrupa, comprende la renta de primera categoría, relacionado con arrendamientos, la renta de segunda categoría, asociado principalmente con la ganancia de capital, intereses, comisiones, regalías, entre otros. También forma parte de este expediente electrónico la llamada renta de trabajo. La renta de trabajo agrupa, comprende las rentas de cuarta categoría, trabajo independiente, recibos por medios electrónicos, la renta de quinta categoría, trabajo dependiente, contrato de trabajo, boleta de pago, así como las percepciones del IGB del nuevo RUS. Generalmente aquí va a actuar pues Bacus y Johnson al momento de realizar las ventas, tendrá que aplicar un porcentaje adicional del 2% como consecuencia de las operaciones de venta realizadas. Preguntas e inquietudes, consultorías privadas. Muchas gracias por tu atención. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí, en reportetributario.com.